Ingeniero, se llama el libro de Antonio Ladra, el periodista que hoy nos acompaña. Y bueno, efectivamente es un libro que muestra las distintas facetas, ¿no? De Daniel Martínez, exintendente de Montevideo, ahora en plena carrera por la presidencia como precandidato dentro del Frente Amplio y como favorito. De hecho, bueno, acá se lo describe, digamos, desde su punto de vista como dirigente gremial, también de político de amplia trayectoria, es padre de familia, compañero, amigo, pero a diferencia del de la calle Pou que teníamos ayer, este está más enfocado a su trayectoria profesional y política, por lo pronto, ¿no? ¿Cómo le va, Antonio? Bienvenido. Gracias por la invitación, muy contento de estar acá con usted, con colegas apreciados. Yo no leí en su totalidad el libro de... Me pareció más de corte personal, el de la calle Pou. Bueno, yo en verdad, cuando me propusieron hacer este trabajo, lo que me interesó sobre todo era que con Daniel Martínez somos como cogeneracionales, es decir, tenemos más o menos la misma edad. Entonces una de las cosas que me gustó para trabajar era retratar lo que vivimos en aquel Uruguay en plena dictadura, de 1970, la dictadura a partir de 1973 y todo lo que sucedió en esos años hasta la salida de la dictadura. Sobre todo a partir del año 80, 79-80, y por eso yo hablo mucho de la generación del 80, que es la que dio lugar a la salida con el plebiscito constitucional aquel que ganó el no sobre el sí. Ahora, antes de irnos a la parte esa bien interesante, ¿no? De qué función cumplió, por ejemplo, Daniel Martínez durante la dictadura, qué tipo de militancia hacía en ese momento. Vayamos un poco antes a la familia de Daniel Martínez, que no era tan política o tan politizada quizás. No era nada politizada. Bueno, y es bien interesante la anécdota cuando él, por ejemplo, le confiesa a su madre que era que él adhería al Frente Amplio, ¿no? Al reciente Frente Amplio, sí, que fue un escándalo en la familia. Contanos también esa parte en que se despierta el hombre político de Daniel Martínez. Eso tiene que ver un poco también con los orígenes de la familia. La familia de Daniel Martínez por el lado de la madre es asturiana, tiene unos orígenes muy precisos en Asturias, donde un tátara tío de Daniel Martínez fue uno de los héroes de la batalla de Cuba, esa en la cual Estados Unidos y España se enfrentaron por la posesión de Cuba, y en 3 horas la Armada de Estados Unidos destruyó la Armada de España. Ahí murió ese familiar lejano de Daniel Martínez, y de ahí surgen los Villamil, que es en Asturias, en un pueblo que se llama Serantes. La familia Villamil luego se trasladó hacia América Latina. Hay una corriente que fue hacia la zona de Cerro Largo y otra para la zona de Paysandú. De la zona de Paysandú es la parte de la familia Villamil de la madre. Familia ultracatólica. Incluso cuando Daniel Martínez viaja, y esto me lo contó, él viaja a ese pueblo a conocer un poco los orígenes, se encuentra con que hay una fundación que se llama Villamil, por ese tataratío. Le mostraban con orgullo cómo en esa fundación había muchos sacerdotes falangistas que habían muerto en manos de en la Guerra Civil Española. Es decir, era una familia ultraconservadora. De ahí por el lado de la madre. La madre era ultracatólica, muy católica. Daniel Martínez me dice que era católica desde el amor, es decir, muy conservadora desde el amor, en cuanto a que decía, adherís al Frente Amplio o fuiste a una... Porque en verdad lo que pasó fue que fue una feria ahí en el Parque Rodó que habían organizado la juventud del Frente Amplio, y una vecina lo vio y le dijo a la madre, ay, vi a tu nene allí en la feria. Y dice, ¿cómo que fuiste a algo del Frente Amplio? Sí. Ay, Daniel, vas a ir al infierno. Eso es lo que le decía la madre. Y la madre le dejaba todas las noches, esto me lo contaba un amigo de él cuando se quedaban a estudiar, le dejaba todas las noches unos angelitos arriba de la mesa de luz para que los cuidaran las noches. Y cuando se retiraba la madre, la agarraba, abría la mesa de luz y los tiraba allí. La posibilidad que tiene hacer un libro de estas características es que, más allá del rol de periodista, uno empieza a conocer la persona y otras facetas que quizás, si bien los que estamos en el medio podemos haber tenido alguna instancia de diálogo más o menos privada con Daniel Martínez, vos lo conocés mucho más en profundidad. Y algo que se le critica, o por lo menos que en el Frente Amplio muchas veces no se llega a entender, es
¿Cómo Daniel Martínez es alguien que va a ser candidato, o por lo menos precandidato, está dentro de la nómina de precandidato del Frente Amplio, puede ser eventualmente electo candidato de la fuerza política, y sin embargo en muchos sectores el oficialismo genera como cierto resquemor, ¿no? Como es una personalidad que no es como del núcleo duro del Frente Amplio. ¿Cómo Sí. lo vive él eso? No, sin drama, él es consciente de eso. Incluso él fue consciente de eso cuando quiso ser intendente de Montevideo la primera vez, y ahí hubo todo un operativo que lo sacó de circulación, ¿no? Para poner a Ana Olivera. Para poner a Ana Olivera, que no es responsable de Ana Olivera, vamos a entendernos. O mejor dicho, Ana Olivera podría haber dicho, no Hay acepto. una famosa reunión en la chacra de Hay una Rincón del reunión, Cerro. Claro, bueno, pero hay muchas cosas allí, porque eso se empezó a fraguar. El que operó todo eso fue el expresidente Mujica. El que pensó, que pergeñó todo eso, una vez que Mujica había sido nominado como candidato oficial del Frente Amplio, porque él fue el candidato oficial del Frente Amplio cuando se enfrentó a Danilo Astori y a Marcos Carámbula en las elecciones internas. Ahí, una vez que él queda como candidato, él empieza a pergeñar, porque lo hizo con el apoyo del Partido Comunista, algo inédito además, que no había ocurrido nunca, que el Partido Comunista apoyara decididamente a alguien del MLN, del riñón del MLN. Entonces, a partir de ahí es como Mujica comienza a pensar en devolver ese favor a alguien del Partido Comunista. ¿Y cómo es esa relación Mujica-Martínez? Claro. Bueno, es bastante curioso porque lo que aparece, digamos, a la luz pública como que es una persona resistida por Mujica. De verdad, algo de eso hay, pero no tanto, sino que Mujica dice, yo con Daniel Martínez, me lo dijo a mí en una entrevista, yo con Daniel Martínez no tengo nada si cuestiono actitudes del Partido Socialista. Hay un hecho histórico en el año 1966, cuando muere el primer Tupamaro, estamos hablando de 1966, o sea, estábamos en democracia todavía, ¿no? En 1966 hubo un enfrentamiento con la policía, muere un Tupamaro, se llama Carlos Flores, hay una represión importante contra el MLN, y hay como una desbandada, entonces salen a buscar cobertura, apoyo, la gente del MLN, y el Partido Socialista no se la da, se la da al Partido Comunista. Y lo deja el Partido puesto. Comunista. ¿Qué pasa en ese operativo que deja a Ana Olivera como candidata a intendente de Montevideo? Queda afuera Daniel Martínez. Me cocinaron, se dijo en algún momento, o lo dijo él, Sí, lo dijo él. en algún momento, pero hoy dice, el ego me jugó una mala pasada, con respecto a esa mirada, ¿no?, retrospectiva de esa situación. Lo cocinaron, el ego le jugó una mala pasada. ¿Qué evaluación hace hoy el candidato Martínez Bueno, sobre eso? cuando él dice el ego me jugó una mala pasada fue porque él en ese momento también fue precandidato o quiso ser precandidato a la presidencia. En realidad aparecieron unas pintadas de la nada, un día de la noche a la mañana en Montevideo apareció unas pintadas que decía Martínez presidente, algo así. Pelado presidente. Pelado presidente. Y eso, yo me acuerdo, pues, también era mis primeros años de periodismo, en el Frente Amplio fue una bomba. O sea, fue pésimamente visto que de la nada, de buenas a primeras, aparecieron unas pintadas diciendo pelado presidente. Sí, también te voy a decir que en esa campaña que yo la cubrí, también yo en algunas recorridas pude aquilatar que mucha gente decía, Pepe presidente, vos pelado tenés que ser el intendente. O sea, como que había también una movida en la gente, en los militantes, de que visualizaban a Daniel Martínez, al pelado, como intendente. Ahora, sí, Y con respecto a lo del ego, porque era la pregunta que había quedado planteada. No, con respecto al ego, en esa oportunidad, el Partido Socialista pone a Daniel Martínez como precandidato a la presidencia. Ustedes se acuerdan que fue Mujica, Astori, Carámbula, Rubio y Martínez. Y él aceptó eso y estaba como jugado a todo eso. Él lo que dice hoy es que el ego le jugó una mala pasada porque él sintió que estaba con fuerza para eso, sí, producto del ego justamente, y que eso fue un error que él cometió
y se arrepiente de eso. Habla de madurez. ¿Está más Claro, maduro sí, ahora? sí, claro, ¿Se dice- considera maduro en esta Bueno, situación? sí, como que se considera más maduro políticamente, de conocimiento, digamos, de la realidad interna del Frente Amplio, pero es cierto lo que vos decís también. No es una persona que obtenga unanimidades dentro del Frente Amplio, ni aún dentro del Partido Socialista. Y parecen bastante antagónicos, Martínez, Mujica, digo, por todo lo que ha sido la trayectoria de ambos, Pero el son perfil. consuegros. Y son consuegros de perrunos. Perrunos. Son consuegros perrunos. Yo me enteré por el libro eso. Sí, sí. Increíble la anécdota, que si quieren Sí, la pueden sí. compartir. Pero ya que estamos, y a propósito de esas diferencias, bueno, la militancia que ejerció Martínez en dictadura, que, bueno, quizás no es tan valorada en lo público, ¿no? Pero que era esa militancia de temer todos los días por lo que podía pasar. Sí, él la expresa, pero un poco era la realidad que vivía mucha vivíamos, gente. que vivió mucha gente, que vivíamos en aquella época. Nosotros no sabíamos qué es lo que podía pasar, no solamente los militantes, la persona común y corriente. Vivíamos en momentos muy oscuros y que quizás las jóvenes generaciones como tú Gracias. no lo pueden aquilatar, pero cuando yo le cuento a mi hija, por ejemplo, que al liceo las chicas no podían ir con la pollera corta, que el pelo lo teníamos que tener cortado dos dedos por encima de la camisa, que no podíamos vestir colores claros, rojos, por ejemplo, era como medio insólito. Si uno iba a un espectáculo, los pocos espectáculos que había, Larbanó Carrero, cuando empezaban, de repente no dejaban cantar a Carrero y cantaban la Romana solo, o sea, eran como cosas Ahora, pero extrañas. hay una anécdota bien interesante que es el primer encontronazo fuerte que tiene con sus padres por esto de la militancia, que fue en la cárcel de Punta Carretas en unas pintadas que quisieron Unas hacer pintadas, en unos murales, sí. que los corrieron a balazos. Sí. ¿Y qué fue lo que pasa ahí? Bueno, ahí lo que me contó que salían a hacer pintadas, y ¿cómo es y lo hacían en el barrio, es decir, estaban jugados porque los conocía todo el mundo, pero bueno, estaban haciendo una pintada cerca de lo que era la cárcel de Punta Carreta, a un par de cuadras, y había estaban observando qué es lo que pasaba con la guardia perimetral, esa que había en aquel momento, y como que se durmieron y de repente dicen, ahí viene la guardia, no sé cuánto. Entonces salen a correr, los detectan y los empiezan a correr y empiezan a los tiros realmente, y al final terminan escondiéndose en la casa de un compañero, una de esas viviendas con corredor al fondo, y cuando llega a la casa de madrugada, la conmoción que hubo en el barrio fue muy grande al escucharse los tiros, ¿no? Cuando llega a la casa de madrugada, la madre le dice, escuchamos que hubo disparos, no sé cuántos, hubo tiros, eso fue para vos, y él le dice, bueno, sí, yo estuve involucrado en eso, con el Queto Escuder, creo que es un amigo de él, bueno, y entonces el padre ahí lo increpa, le dice, bueno, estás cometiendo pues un gran error, no sé cuánto. Entonces le dice, bueno, mira, hasta acá llegamos, mi vida es mi vida, déjame ser. Y entonces como que puso, ahí fue el primer encontronazo, pero no fue un camino rebelde, ¿no? Si nos vamos después más a cargos públicos que ocupó Martínez, bueno, él cuando se destapa todo el caso ANCAP, los 800 millones de dólares, bueno, la renuncia del vicepresidente Sendic, se lo llamó al Parlamento también para que, bueno, informara sobre lo que había sido la gestión de él previo a Sendic al frente de ANCAP. Y la verdad es que allí él, bueno, nunca, todo lo contrario, es más, de lo que fue, digamos, la prolijidad de su gestión al frente de Bueno, de yo te voy a decir, yo puse especial hincapié también, porque yo voy a aclarar una cosa, el libro es una biografía, sí, de Daniel Martínez, el retrato de una época, todo eso, pero no es el libro oficial de Daniel Martínez. O sea, Daniel Martínez se enteró de cómo se iba a llamar el libro, del contenido del libro, una vez que está terminado, ¿no? Yo no lo fui consultando en ningún momento, ni mucho menos, ni a ningún allegado. ¿Sí? Yo trabajé con absoluta libertad porque fue lo que yo reclamé cuando a mí me hacen esta propuesta. Del lado de la editorial es de donde proviene la propuesta. Después se juntaron con otros. Pero perdóname, ¿proviene del lado del editorial o proviene del propio Martínez o del partido o como estrategia de campaña y se lo proponen a la editorial que te lo proponen a vos? No. La editorial, yo soy de Random House, yo ya he trabajado con Random House. A mí Julián Ubiría, que es el editor de Random House,
me propone hacer este trabajo, que fue la editorial que se lo propuso al Pero usted equipo de tuvo campaña. libertad periodística, Antonio. Vos Totalmente. tuviste libertad periodística. A lo que va, no está al servicio de Daniel Martínez para el nada, libro. para nada. Este- Y luego eso se juntó con Claudio Invernice, que es un viejo amigo mío, que fue el que me comió la oreja, me dijo, che, sería bueno que vos Bien. hicieras este Y trabajo. volviendo al tema ANCAP, Volviendo al tema ANCAP, en el año 2005 es cuando Tabaré Vázquez lo convoca a ser presidente de ANCAP, a integrar el directorio de ANCAP. Luego Tabaré Vázquez tenía otras ideas. Rubio iba a ser el presidente, Rubio no acepta, al final queda Daniel Martínez. Raúl Sendic ya estaba como vicepresidente, o sea, ya estaba en el origen de esa propuesta, y el que se suma es Riet, que es el que, como Rubio no acepta y Daniel Martínez pasa a ser presidente, Riet integra allí el directorio. Daniel Martínez lo que hace es armar una estrategia para ANCAP. Se basa mucho en el Tierno Abreu, que fue presidente, el ingeniero Tierno Abreu, que fue presidente de ANCAP por el Partido Nacional durante el gobierno de Lacalle. Para él, lo que él me dice que la única persona que sabía de ANCAP realmente era Tierno Abreu, y con él aprendió, a pesar de que él ya conocía, había sido presidente del sindicato, había trabajado en ANCAP, aprendió muchas cosas, y él arma una estructura nueva para ANCAP, donde, entre otras cosas polémicas, por cierto, quita al gerente general de ANCAP, en un proceso que tenía que llevar determinada cantidad de años o de tiempo, en el cual se iba a fortalecer. Pero sobre las cuentas claras, digamos, para ir al grano, sobre el estado de cuenta del ente, sobre la rendición de cuentas de lo que se gastaba. Él decía que inspeccionaba la caja, digamos, diariamente. Diariamente, Sí. que es algo insólito para Él inspeccionaba la caja un ente diariamente y tenía no solamente eso, sino que había contratado todos los servicios de Bloomberg, de Reuters y eso para saber los precios del crudo online en ese momento, cosa que no había hecho nunca ANCAP para poder comprar en ese momento. Yo investigué lo de ANCAP, me leí todas las actas, busqué en el Fondo Simón Bolívar, busqué por todos lados porque digo, bueno, yo había advertido, yo si encuentro algo, vemos que lo que pasa, de verdad, o fue muy hábil o no hay nada. Antonio, voy a repetir una pregunta más o menos parecida a la que le hacíamos ayer a Esteban Leonís, que dicho sea de paso quiero agradecer a la gente de Editorial Planeta y a Esteban que me enviaron el libro ayer de tarde. ¿Y este te lo hicieron no, llegar? No me lo hicieron llegar. Bueno, ahora tenés que... Está en deuda la gente de Sudamericana. Habida cuenta de este diálogo que mantuviste, de las entrevistas, ¿lo ves presidente? Y eventualmente, ¿te animás a aventurar qué podría pasar si él no fuera presidente? Porque él en un momento coqueteaba con que quería seguir en la intendencia, que le hubiera gustado un segundo periodo de la intendencia porque creía que había cosas para desarrollar. ¿Te animás a hacer ese escenario, esos dos escenarios? ¿Lo ves presidente? Y si no se da... Renunció directamente Claro, a la intendencia, ¿no? Renunció a la intendencia. ¿Qué Bueno, lo ves? ¿Retirándose, volviendo a la intendencia? primero tiene que ganar la elección interna. Lo que están mostrando los números hasta ahora es eso. Yo te voy a contar una conversación que tuve con él cuando todavía no había definido si iba a ser precandidato o no. Pero él y todos nosotros sabemos cuál es la situación del país. O sea, tú hablas con Gabriel Odone, que es muy amigo de Daniel Sí, el Martínez, economista. y que le da un panorama. Yo en un momento le dije, mira, si vos vas a ser presidente tenés que hacer una cantidad de reformas por delante inevitables. La reforma de la seguridad social, un ajuste en las cuentas, todo esto. ¿Vos estás dispuesto a afrontar todo eso? Porque vas a tener una reacción muy grande, por ejemplo, de tus compañeros, de tus ex compañeros del PIT-CNT, de los sindicatos, va a haber una reacción muy grande. ¿Estás dispuesto a ser, entre comillas, le dije, el de la Rúa uruguayo? Quedó paralizado cuando le dije eso. O sea, obviamente que yo exageré, le dije una cosa, pero que... Sí, bastante dramático el panorama que le dramático, planteó. El ejemplo no fue muy alentador, No, digamos. ¿no? justamente. ¿Tenés helicóptero? Vos decís ese, claro, Tenés es que se va helicóptero. en Bueno, pero no iba a ir por una Tiene cosa- bicicleta. Bicicleta tiene. No iba a ir por nada, pero no, efectivamente le dije eso, le dije, bueno, no me lo tomes al pie de la letra, digo, pero lo que va a haber una reacción muy grande, como la que está viviendo, por ejemplo, Macri en Buenos Aires también. Es decir,
¿vos pensás que tenés el apoyo de todo el partido también? Porque también ese es otro tema. ¿Y qué ahora contesta cambia. eso del- y él del me dijo apoyo? que sí, él me dijo que sí, que él se tenía fe para todo eso, que sabía, era consciente de todas las reformas que tenía que hacer, por lo tanto él piensa que puede ser presidente de la República, no te lo puedo decir yo. Yo no sé si va a ser Claro. presidente de la República, pero él piensa que sí. Y que hay puede ser palabras de presidente la Vázquez República. también que hablan bien de Sí, Daniel Martínez. sí. Masón también me enteré que era con el Dan- libro. sí, es Daniel ma- Martínez. Daniel Martínez es masón, sí. Yo creo que a esta altura no hay nadie que no sea masón. Si querés ser presidente, Por lo menos, sí, ahí está. tenés que pasar por la intendencia y ser masón. Sí, desde el año 2010. Pero bueno, tú me decías si yo lo veo, lo visualizo como presidente. Es muy difícil a esta altura decirlo, porque todo depende de lo que ocurre en la interna. No, y sobre todo el yo tema- creo que va a ganar la interna. El tema de después, si después no en un es, si posible quiere volver a la balotaje también. intendencia o eventualmente, Bueno, no sé. eso yo no lo hablé. Vamos paso a paso, ¿no? Vamos primero la interna. No lo hablé. Hay veces, viste, por ejemplo, no sé, uno se puede animar a aventurar que si Larrañaga no gana la interna y después podrá ir al Senado, podrá ser intendente de Paysandú, pero el candidato a presidente de nuevo no va a ser. Digo, para Eso configurar. pensábamos de la Reñaga en la elección Claro. anterior. Bueno, eso es lo que él había dicho. Y él había dicho, además, Claro. ¿no? Fue Bueno. el mejor discurso de la Reñaga. Y bueno, Aquel. uno... El de no voy a volver a subir las escaleras Claro. del Partido Para Nacional. mí fue el mejor porque desnudó Bien. el político, ¿no? Estas cosas juegan a favor o en contra, es lo que siempre... Depende. Este es muy abocado a su trayectoria, ¿no? Yo creo Sí. que hay información relevante y... No es Pepe Coloquios. Este, Que aquel sí no sabíamos si iba a favor o en contra, porque Pepe Coloquios desnudó una El pensamiento Y de- sí, con el relación al Partido Socialista fue tremendo. Los dichos de Mujica en Casi Pepe no hay nada en Coloquios, su contra en el libro. Casi no hay nada en Bueno, su contra. O nada. No, o nada en su contra. no hay nada en su contra, no hay nada. Pero tampoco, a ver, si hubiera habido, el libro hubiera sido de otra manera. Bien. Quizás. Antonio Ladra, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Y bueno, el libro ya está disponible en las librerías, así que tenemos buena lectura, ¿no? Yo Venimos tengo, dando pero títulos lo que como para necesito entretenernos, para son pasar el invierno. días de licencia para leer. Eso Ahora sí, necesito. ¿Leíste Con la las cañita actas? y ¿Eh? esperando Llega que un pique. momento que uno ya lee, mira, en cualquier momento, en cualquier lugar, y es lo que hay. Déjate pensando con eso que no hay nada en su contra. Es cierto que no hay nada, Nada en su contra. Pero Yo lo leí, se yo lo revela- leo. se Yo no sé revelan cuándo leo, pero muchas leo. cosas- se revelan muchas cosas que se desconocían. Sí, ¿no? también. Y digamos, ese es el objetivo del libro también. Muchísimas gracias, Antonio.